El rey Creso de Lidia era el hombre más rico del mundo. Su riqueza era tan legendaria, tan proverbial, que todavía hoy, 25 siglos después, existe la expresión rico como Creso. Gobernaba un imperio que se extendía por gran parte de lo que hoy es Turquía. Sus palacios estaban llenos de oro, los pueblos vecinos le rendían tributo, los oráculos griegos lo trataban con deferencia, con respeto, y Creso tenía todo lo que un hombre podría desear. Pero un día recibió la visita de Solón, sí, Solón, el legislador ateniense, que fue considerado uno de los 7 sabios de Grecia, el hombre que había dado a Atenas sus famosísimas leyes. Y Creso lo paseó por sus tesoros, le mostró todo su esplendor y luego le hizo la pregunta que en realidad quería hacerle desde el principio. Le dijo, dime Solón, ¿quién es el hombre más feliz que has conocido? Claro, Creso esperaba que la respuesta fuera, ¿quién va a ser Creso? Eres tú. Y Solón nombró primero a un ateniense llamado Tello, que era un hombre que nadie conocía, que no fue rey ni rico ni famoso. Tello simplemente vivió en una ciudad próspera, tuvo hijos buenos, vio a sus nietos y murió peleando por su patria en una batalla que los atenienses ganaron. Le dieron un entierro público y eso, dijo Solón, es felicidad. Bueno, Creso quedó desconcertado y preguntó, bueno, y entonces, ¿y el segundo lugar? ¿A quién le darías? Y Solón nombró a 2 jóvenes de Argos, Cleobis y Bitón, que arrastraron el carro de su madre hasta el templo porque los bueyes no llegaban y murieron esa misma noche. Pero murieron tranquilos, después de que su madre pidiera a la diosa que les diera lo mejor que un mortal puede recibir. Así que Creso ya estaba ofendido, preguntó, bueno, ¿y yo? ¿No cuento para nada acaso? Y Solón entonces le respondió con una frase que es de las más citadas de toda la antigüedad, que no se puede llamar feliz a ningún hombre antes de que haya muerto. Mientras vivas, eres afortunado, pero no eres feliz todavía, porque la fortuna cambia. Así que el rey Creso despidió a Solón pensando que Solón era un necio, aunque todos lo tuviesen por sabio. Años después, perdió Creso una guerra contra Ciro de Persia, perdió su reino, perdió su hijo, fue capturado y fue puesto en una pira para ser quemado vivo. Y en la pira, a punto de morir, gritó 3 veces el nombre de Solón. Ahora, saltemos 80 años y movámonos hacia el oeste. Año 480 a.C., el rey Jerjes de Persia, el hombre más poderoso del mundo de entonces, señor de un imperio que se extendía desde el Indo, en la India actual, ¿no?, hasta el mar Mediterráneo, hizo algo que ningún hombre había hecho antes y que ningún hombre con razón repetiría jamás. Mandó azotar con látigos al mar. Sí, mandó azotar al mar. Una tormenta le había destruido el puente de barcas que había tendido sobre el Helesponto para cruzar su ejército a Europa. Cientos de naves atadas con cables y cubiertas de tablas habían tardado meses en montarse. La tormenta la deshizo en horas. Y la respuesta de Jerjes fue ordenar que se diera al estrecho 300 azotes de buena mano. Así dice, de buena mano. Que se le arrojaran unos grillos al fondo y que unos verdugos lo marcaran a hierro y que a los oficiales encargados del puente les cortaran la cabeza. Bueno, ese fue Jerjes, ¿no? Pero Heródoto, en sus historias, ¿sí?, cuenta esto sin comentario. No dice que Jerjes estuviera loco, no dice que fuera malvado, anota el hecho y sigue adelante. Pero el lector no puede seguir adelante tan fácilmente. Algo en esa imagen lo retiene. Un hombre que castiga al mar. Un hombre que ha confundido el poder sobre los hombres con el poder sobre las cosas. Un hombre que en el fondo lo que hizo fue olvidar que él también es mortal.
Entonces, aquí tenemos dos escenas. Dos escenas, 80 años de distancia, un rey que no soporta que le digan que su vida todavía puede arruinarse, y del otro lado, un rey que no soporta que el mar no le obedezca. Y las dos lecturas que vamos a hacer en este tópico son estas dos escenas y lo que sale de ellas, ¿eh? Y la pregunta que une a estas dos es una sola. ¿Qué les pasa a los hombres y a los imperios cuando el poder los convence de que no tienen límites? Así que lo que Solón dice de verdad. ¿Qué es lo que Solón dice de verdad? Solón no le dice a Creso que la riqueza sea mala, no le dice que la pobreza sea mejor, le dice algo un poco más sutil y más inquietante también. Le dice que la riqueza no basta, porque la vida no ha terminado aún. Mientras estés vivo, la fortuna puede cambiar. El rico puede empobrecerse, el poderoso puede caer, el padre de hijos sanos puede terminar enterrándolos. Nada está seguro hasta que se acabe. Sola la muerte sella la cuenta y cierra nuestra vida finalmente. Esto ciertamente suena pesimista, pero no es pesimista, o no es del todo, porque lo que Solón está diciendo es que la felicidad no es un estado, sino que es un juicio retrospectivo. No se tiene, en realidad se constata al final. Y eso significa que la felicidad verdadera no puede depender de lo que la fortuna da, porque la fortuna quita con la misma facilidad con la que da. Así que tiene que depender de algo más estable, de cómo viviste, de qué hiciste con lo que te tocó, de si tu vida vista en su conjunto fue buena. Observemos a los hombres que Solón nombra. Tello no fue extraordinario, no conquistó imperios, no acumuló riquezas, vivió simplemente en una buena ciudad, tuvo hijos que resultaron bien y murió haciendo algo que valía la pena. Por el otro lado, Cleobis y Bitón hicieron un solo acto de piedad filial, con su madre y murieron esa noche. Y lo que Solón valora no es el esplendor, en realidad lo que él valora es la completitud. Una vida que, mirada desde el final, forma un todo coherente. Así que Creso tiene esplendor, pero no tiene completitud. Tiene todo menos lo que importa. No ha terminado aún. Su vida todavía puede arruinarse y de hecho se arruina. Entonces, lo mismo podemos decir en la escala política, ¿sí? Heródoto no cuenta esto como una anécdota sabia que puso al principio simplemente para poder adornar su obra, porque eso lo cuenta en el libro 1. Lo cuenta como la clave de lectura de los 9 libros. Fíjense en el arco completo de la obra. La obra empieza con el rey más rico del mundo y termina con Grecia derrotando al imperio más grande que el mundo había visto. Pero ese arco no es una historia de victoria griega. En realidad es algo quizá más incómodo. Es una demostración repetida, ejemplo tras ejemplo, de que el poder que se cree ilimitado en realidad se destruye a sí mismo. Creso cae porque confundió la prosperidad con la seguridad. Luego Cambises, el hijo de Ciro, que conquista Egipto, enloquece y muere de una herida accidental. Darío fracasa en Maratón. Jerjes, que azota al mar, pierde en Salamina. Bueno, Heródoto no extrae la moraleja de ninguno de estos casos. Los narra y los deja hablar solos. Confía en que sus lectores vean el patrón sin que nadie se lo señale con el dedo. Seguramente es eso. Y ese patrón tiene un nombre en griego y ese nombre es Ibris. Ya lo hemos encontrado nosotros en la lectura anterior, en la lectura de la Orestíada. Pero la ibris de la tragedia opera en el interior del alma de los personajes, en su ceguera frente a los dioses. La ibris de Heródoto opera en la historia real, en hechos verificables, en lo que hicieron hombres de carne y hueso. Aquí la ibris no es una palabra del vocabulario poético, es algo que se mide
por los desastres que produce. Fíjense, la sentencia de Solón se vuelve así una pregunta política, ¿sí? ¿Puede un imperio, podríamos decir, puede un imperio llamarse invencible antes de haber sido probado? Y bueno, la respuesta en ambos casos es que no, es que no. Entonces, ahora bien, vamos a ver que si solo fuera eso, Heródoto sería un moralista. Hablaría o daría lecciones morales con su obra. En realidad lo que lo vuelve un investigador es que le interesa el cómo. Y el cómo es siempre el mismo. En los dos textos propuestos, en los dos textos que vamos a leer, a estos hombres se les avisa. No caen por ignorancia. En realidad ellos caen sabiendo. A Creso se le advierte 4 veces. Solón le dice que no se cuente feliz todavía. ¿Sí? Un sueño le muestra la muerte de su hijo. El oráculo de Delfos le dice que si cruza el Halis, el río Halis, destruirá un gran imperio. Y no se le ocurre preguntar cuál es, cuál imperio se refiere, ¿no? Y el Lidio Sandanis le explica que va a atacar a un pueblo que no tiene nada que ganar y todo que ganarle. O sea, 4 voces, ninguna entra. A Jerjes le pasa lo mismo. Artábano, su tío, le había desaconsejado la expedición. Damarato, el rey espartano exiliado en su corte, le dice exactamente lo que va a ocurrir y Jerjes se ríe en su cara. Después, cuando el espía vuelve del desfiladero contando que los espartanos estaban peinando el pelo, Damarato tiene que explicárselo otra vez. De nuevo, qué es lo que va a suceder. Y la escena se repite 3 veces en la selección que van a leer. Es deliberado. ¿Sí? Y presten atención qué hace cada uno con el aviso que recibe. ¿Qué hace cada uno de estos? Ahí está el mecanismo entero. Y noten que Heródoto no lo comenta. La única vez que se permite un juicio directo, cuando dice que la venganza del cielo cayó sobre Creso, en castigo a lo que parece de su orgullo. Matiza en el acto con ese a lo que parece. No es timidez, en realidad es método, por parte de Heródoto. ¿Sí? Ahora, la contracara de por qué ganaron los griegos. Sin embargo, este libro de Heródoto no es una obra de pesimismo, porque al mismo tiempo que muestra la caída de los que olvidan sus límites, muestra también otra cosa que es extraordinaria. Un puñado de ciudades griegas, pequeñas, pobres y divididas entre sí, detuvo al ejército más grande jamás reunido. ¿Y por qué? ¿Qué tenían los griegos? ¿Qué tenían los griegos que no tenían los persas? Bueno, Heródoto no responde eso en su propia voz. Se lo hace decir a un traidor. ¿Quién es este? Damarato, un hombre depuesto por los suyos, exiliado, comiendo del pan del rey persa sin ninguna razón para hacerle propaganda de Esparta, no tenía ninguna razón para hacerlo, le explica a Jerjes que los lacedemonios, como llamaban a los espartanos, pelearán aunque estén solos y que pelearán sin que nadie los obligue. Y cuando Jerjes le pregunta, ¿cómo van a pelear hombres que no tienen un amo detrás? Entonces Damarato le da la frase que sostiene todo el libro. Libres sí lo son, pero no libres sin freno, pues soberano tienen en la ley de la patria, a la cual temen mucho más que no a vos vuestros vasallos. Bueno, detengámonos allí, porque es más fino de lo que parece. Damarato no está diciendo que los griegos sean libres y los persas esclavos y que por eso ganan. ¿Sí? En realidad es lo que está diciendo en realidad algo más exigente. Él está diciendo que la libertad que sirve para algo no es la ausencia de amo, sino la obediencia a una ley que uno reconoce como propia. Los soldados de Jerjes obedecen a un hombre y le temen. Los espartanos obedecen a una ley y le temen más. La diferencia no es que unos tengan freno y otros no tengan freno. ¿Sí? Es de dónde viene el freno. Y esa idea
esa idea que la libertad no es solo un valor, sino una fuente de fortaleza y que no es lo mismo que hacer lo que a uno se le antoja, ¿sí? Entra dentro del programa de Humanidades Integradas con Heródoto y ya no la va a abandonar más hasta el final, ¿sí? Cuando leamos más adelante a Cicerón, los Evangelios, a Dante, la pregunta va a reaparecer con otras ropas. ¿Qué hace libre a un hombre? ¿Qué le da fuerza real para estar en el mundo? Bien, entonces, les menciono algo que no está en nuestra selección, no está en nuestra selección de lecturas de este tópico, pero que conviene que sepan. En el libro 3, son 9 libros en historias de Heródoto, en el libro 3, 7 nobles persas acaban de derrocar a un usurpador y se reúnen a decidir qué forma de gobierno tendrá el imperio. Y ocurre algo que Heródoto advierte que a sus lectores griegos les va a costar creer. Los persas, sí, los mismos cuyo rey es casi un dios, se sientan a debatir racionalmente sobre democracia, oligarquía y monarquía, ¿sí? Y uno defiende el gobierno del pueblo, el otro el gobierno de los mejores y el otro el gobierno de uno solo. Los tres dan argumentos reales, sin caricaturas. Guárdenlo, porque cuando dentro de unas semanas leamos La República, esas tres categorías no les van a llegar como abstracciones filosóficas, van a ser posiciones que hombres reales defendieron con argumentos reales en la historia, antes que Platón escribiera una sola línea. Y Heródoto lo que hace es darles carne antes que el hueso, porque cuenta en una historia esto que luego los filósofos reflexionarán o meditarán. Entonces, ¿qué quiero que miren? ¿Qué quiero que miren en esta obra? La primera cosa que quiero que miren son los momentos en que Heródoto dice yo opino. Son rarísimos y por eso valen, ¿sí? Heródoto casi siempre se retira antes, ¿eh? Cuenta lo que le dijeron, da las dos versiones, aclara cuál es de los persas y cuál es la versión de los griegos y se aparta. Pero dos veces en lo que van a leer se planta. La primera es cuando discute por qué se retiran los aliados de Termópilas. Circulan dos versiones, ¿eh? Que Leónidas los despidió o que lo abandonaron a Leónidas, ¿no? Y Heródoto dice que cuál le parece más probable y explica por qué. Y la segunda es al final del todo y es la más valiente. Los espartanos habían decidido en Corrillo que Aristodemo no merecía honores. Y Heródoto escribe que en su concepto Aristodemo fue el más bravo de todos los lacedemonios en Platea y que el veredicto de los espartanos olía a envidia. Piensen en lo que eso significa. Un hombre que escribe sobre la guerra más gloriosa de los griegos se pone en el último párrafo de su tratamiento del asunto en contra del juicio oficial de la ciudad más prestigiosa de Grecia. Y no lo hace por espíritu de contradicción, lo hace porque le importa más la verdad que la versión. Y ahí está el oficio naciendo, el oficio de historiador naciendo. La segunda cosa que quiero que vean es las grietas de la versión heroica, ¿sí? Van a notar ustedes que Heródoto admira a los espartanos y no los idealiza, ¿eh? Cuenta su valor, su disciplina, su desprecio por la muerte, pero también cuenta que Esparta mandó solo 300 hombres porque estaban celebrando las carneas, ¿eh? Las fiestas religiosas, y no querían interrumpir su fiesta religiosa. Y que Leónidas eligió a esos 300 entre hombres que ya tuvieran hijos, o sea, es decir, eligió a los que podía dar por perdidos, porque no perderían su descendencia. Y que de dos espartanos enfermos de los ojos, uno se hizo llevar al combate a morir y el otro se quejó y volvió vivo a Esparta a ser llamado el cobarde durante un año entero, hasta que después fue a Platea y ahí fue muy heroico. Sin embargo, entre esas grietas están las dos frases que se recuerdan, ¿sí? Un traquinio le dice a Dieneses que las flechas persas van a tapar el sol. Y Dieneses contesta que mejor, vamos a pelear a las sombras.
Y el espía persa vuelve contando que los griegos se están peinando el pelo con calma y de Marato tiene que explicarle a Jerjes que esa es la costumbre espartana antes de ir a morir, peinarse. Marcan todo lo que los espartanos dicen en Termópilas. Son poquísimas frases y ninguna es un discurso. Y puestas juntas dibujan una idea del valor muy distinta de la que traían de Homero. Es un valor sin cólera, sin gloria personal, sin nombre. Aquiles pelea para ser Aquiles. Pero estos pelean porque la ley lo manda y ya está. El epitafio del monumento que se hace por ellos es que estos no murieron como héroes, sino que murieron en cumplimiento de la ley. Bueno, y la tercera cosa es el llanto de Jerjes. En la víspera de la invasión, Jerjes contempla su ejército, el más grande que ojos humanos habían visto jamás, y se pone a llorar. Artábano le pregunta, ¿qué pasa? ¿No? Jerjes le dice, me da pena pensar que dentro de 100 años ninguno de estos hombres estará vivo. Y Artábano le responde que eso no es lo peor de la vida humana, que no, no ha habido hombre, por afortunado que fuera, que no haya deseado más de una vez la muerte antes que la vida, y que la desgracia hace que una vida breve nos parezca larguísima. Detengámonos en este intercambio porque es el corazón del segundo texto. Jerjes tiene razón, en 100 años todos estarán muertos. Pero Artábano tiene otra razón, más honda. La vida corta no es el mayor de los males. La vida mal vivida es el mayor de los males. Y el ejército de Jerjes, el ejército que Jerjes está mirando ahora, que mira desde su colina, va a ser destrozado dentro de un año. En parte porque él es capaz de conmoverse hasta las lágrimas por la mortalidad de sus hombres y es incapaz de escuchar una advertencia prudente sobre la suya. El que llora por la brevedad de la vida y no puede oír un consejo es el mismo tipo de hombre que azota el mar. Así que, queridos amigos, Heródoto va a empezar su obra diciendo esto, que esta es la exposición de las investigaciones de Heródoto de Halicarnaso para que no se desvanezcan con el tiempo los hechos de los hombres. Quería salvar los hechos del olvido. Quería que lo que pasó, lo que hicieron los griegos, lo que hicieron los persas, lo que hicieron los lidios, los egipcios, los escitas, todo eso no se perdiera. Y quiero terminar señalando algo que hace y que casi nadie antes de él había hecho. Él mira al enemigo con deseo de entenderlo en lugar de mirarlo con desprecio. Las historias de Heródoto dedican páginas enteras a las costumbres persas, a las costumbres egipcias, a las costumbres escitas, con la misma seriedad con que trata de las costumbres griegas. En ningún momento dice que los bárbaros sean inferiores por ser distintos. En realidad los trata como lo que son, pueblos que encontraron sus propias respuestas a los mismos problemas que enfrentan todos los hombres. Entonces, y esto, en realidad, aunque uno piense eso, no le convierte a Heródoto en un relativista. Él sigue creyendo que la libertad es mejor que la servidumbre y que la justicia es mejor que la injusticia. Y realmente lo cree con firmeza, pero cree que esas verdades se alcanzan mejor mirando ancho antes que mirando estrecho. Esa postura, la atención como forma de respeto, la amplitud de mirada como condición de juicio, es exactamente lo que este programa les pide a ustedes. Entonces, una última cosa. Una última cosa que no van a leer, pero que deberían saber, porque es donde aterriza todo el libro. Nuestra selección breve termina con Heródoto contradiciendo a los espartanos sobre Aristodemo, ¿sí? Pero la obra completa termina 50 capítulos después y termina con una historia ambientada en el pasado remoto. Los persas victoriosos bajo Ciro quieren abandonar su tierra árida y quieren mudarse a tierras más fértiles. Y Ciro los escucha y les dice, háganlo si quieren, pero sepan que las tierras blandas
producen hombres blandos. Bueno, los persas lo piensan y se quedan, ¿sí? Heródoto cierra así, sin ningún comentario. Pero el lector que llega a ese punto entiende lo que esa historia le está diciendo. Y no es una felicitación, no es una felicitación. La misma victoria que Grecia acaba de ganar es el principio del peligro para Grecia. Ahora que son libres y ahora que son poderosos, la tentación de ablandarse es exactamente la misma que destruyó a Creso y la misma que destruyó a Jerjes. Y Heródoto escribía esto mientras Atenas y Esparta empezaban a matarse entre sí. Sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Así que la historia no enseña que los buenos ganan. Enseña que los que recuerdan sus límites se mantienen en pie, por ahora. Cuando Heródoto cuenta por qué Solón se fue de Atenas, dice que lo movió el deseo de contemplar y de ver el mundo. Así que lean las historias con ese mismo deseo. Y cuando Creso grite el nombre de Solón desde la pira, cuando los espartanos se peinen el pelo con calma la mañana en que van a morir, y cuando Heródoto se atreva a decir que Esparta se equivocó con Aristodemo, dejen que esas imágenes se queden. No son imágenes del pasado lejano, en realidad son espejos donde podemos mirarnos.